Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Construye tu Libertad. Este es el episodio número 8. En el episodio anterior tuvimos un invitado muy especial, hablamos de la amistad, de los negocios. Y la persona que tenemos hoy de invitado especial en este podcast también tengo la fortuna y el orgullo de decir que es un amigo, que es un socio, que es una persona que realmente me ha enseñado mucho en el proceso, una persona que, miren, soy consciente de cómo trabaja en el día a día, de cómo va en pos de sus sueños, de sus objetivos. Lo conozco ya de hace unos años y hemos compartido también muchos procesos. Hoy estamos en Medellín, precisamente, en un viaje que hemos compartido y me encanta porque en cada viaje, en cada experiencia, uno se va conociendo cada vez más, ¿no? Y qué felicidad rodearme de personas como Agustín. Agustín es una persona que ha logrado grandes resultados, se ha diferenciado del promedio, un emprendedor, un apasionado por emprender, un apasionado por hacer negocios también dentro de esta hermosa profesión que es Network Marketing, en la cual, como ya saben, yo critico mucho también y uno va educando en función de lo que sí y lo que no, y Agustín es todo lo que está bien. Agustín es todo lo que está bien como emprendedor, es una persona coherente, es una persona profesional, una persona que lidera desde el ejemplo y hoy va a ser hermoso poder escucharlo, poder conocer su historia, su proceso, los aprendizajes, lo que hemos vivido juntos, compartido, lo que se viene también. Así que Agustín, Nicola, bienvenido desde Córdoba, Argentina, en Medellín en este momento a este hermoso espacio y gracias por compartirlo, ¿no? Muchas gracias y bueno, contanos un poquito de vos, hermano. Gracias, Pablo. Gracias a vos por invitarme. Un placer estar acá. Y bueno, ¿qué decirte sobre mí? 27 años de edad, 5 años emprendiendo, muchos aciertos, muchos desaciertos también, desafíos, aprendizajes. El camino es hermoso, pero bueno, acá estamos. Gracias por invitarme. Qué lindo, gracias a vos por estar, por la confianza, por todo lo que hemos recorrido juntos, ¿no? Contanos un poquito para todos los que están escuchando, ¿de dónde venís, Agus, no? O sea, ¿de dónde venís? ¿Tu infancia? ¿Algún proceso ahí? Imagino hay historias previas al emprendimiento. ¿Qué fue ahí un poco lo que viviste en ese proceso? Excelente, buenísimo. Bueno, en mi caso yo vengo de una familia como de escasos recursos. Mis padres se separaron cuando yo tenía unos 7, 8 años. Desde chiquito empecé a adoptar algunas creencias limitantes en cuanto al dinero, porque mis padres en teoría se habían separado por dinero. Cuando mis padres se separan, tomo la decisión de quedarme a vivir con mi mamá. Somos 4 hermanos, en realidad somos 6, pero en ese momento éramos 4 hermanos. Y bueno, viviendo ahí con mi mamá en una casita de 2 habitaciones, 6 personas en un mismo lugar. Y bueno, mi mamá habiendo estado en una sociedad machista, nunca antes había trabajado, o sí lo había hecho, pero de una manera muy dispersa, así. Cuando se separa de mi papá, toma la decisión de empezar a trabajar y se montó la familia al hombro, digamos. Entonces, hemos pasado etapas en las que nos ha faltado comida realmente, procesos súper duros, pero eso me fortaleció un montón también, me ayudó mucho en el proceso a convertirme en la persona que soy, gracias a mi mamá, gracias a mi papá también por ayudarme también en ciertos procesos, marcarme con cierta disciplina y demás. A los 17 años, luego de estar viviendo por ahí en esa escasez por ahí, tomé la decisión de vender una moto que me había comprado para irme a vivir solo. Me independicé, como que había cumplido mi sueño de irme a vivir solo a los 17 años. Y bueno, fue medio gracioso, pero empecé viviendo en un departamento súper chiquito, un monoambiente. Ya trabajaba en una fábrica de ropa, era como mi trabajo fijo que había tenido. Y era el primero de mis amigos en haberme ido a vivir solo, entonces como que estaba viviendo un sueño. Y bueno, en ese proceso fui viviendo por distintos departamentos, siempre como subiendo de nivel, pero siempre estancado en un mismo lugar realmente económicamente, sin poder volverme a comprar nuevamente la moto. Y en el año 2019, en octubre del 2019, me llama un amigo para presentarme una oportunidad de negocio. Fui de esas personas cerradas, que no me interesa esos modelos de negocio donde hay que meter gente, etcétera, etcétera. Me costó mucho como aceptar la invitación, pero fui con muchas dudas, muchas inseguridades, y cuando escuché la oportunidad fue como que me di cuenta que era lo que había estado buscando durante toda mi vida sin saber que lo había estado buscando. Wow. Y ahí comencé. Impresionante. Y destaco algo, conociendo tu proceso y lo que nos estás contando, es como que, bueno, independizarte a los 17 años, claramente sos una persona que ha trabajado esa independencia. Imagino que
tenés un montón de historias, de retos, de obstáculos, de sensaciones también, ¿no? Que fuiste superando y un proceso, ¿no? De varios años en donde recién manifestabas algo muy puntual, que era como que te sentías que estabas en el mismo lugar, como que no terminabas de avanzar, que te compraste la moto, etcétera, pero sentías como que estabas estancado, quizás podría ser, y está bueno que profundicemos un poquito ahí, porque claro, después viene una decisión, y como sabemos, una decisión lo cambia todo, pero ¿qué hoy con el diario El Lunes, ¿no? Y con la información que tenés, porque hoy tenés una información diferente, ¿qué sentías en ese proceso? Porque hay muchas personas que lo están sintiendo y que pasan por esa etapa y quizás nunca logran salir o se terminan siendo víctimas de ese proceso. ¿Qué sentías? ¿Qué reconoces hoy que sentías en ese momento, en esos años? Mira, yo recuerdo a los 17 años cuando me fui a vivir solo. Para mí fue como ya el empezar a emprender sin esa palabra, digamos. Pero ya tenía mi tía que me decía que no iba a poder, etcétera, etcétera. Entonces, desde ese momento en el que yo me fui a vivir solo, me empecé a dar cuenta como que el estar bien o estar mal dependía 100% de mi persona, digamos. Y si bien siempre me mantuve en un mismo lugar económico o en un estancamiento, en una meseta, yo empecé trabajando como empleado en la fábrica de ropa, pero el último año trabajé como encargado de personal. Entonces fui ascendiendo con el objetivo de buscar una alternativa mejor o ganarme un puesto o poder sobresalir. Mis padres siempre fueron, mi papá siempre fue muy trabajador. Entonces como que siempre fui consciente como que dependía de mí. Aunque al mismo tiempo en ese momento sentía también que el resultado que tenía era el que merecía porque me habían inculcado que para ser alguien debía estudiar, recibirme y conseguir un buen trabajo, y si no lo hacía era trabajar de lo que me tocara. Entonces yo en mi caso no terminé la secundaria y fue como, ok, como no estudié y no me recibí, me quedé a trabajar de lo que me toque. Entonces, por más de que siempre buscaba elevar un poco la vara, era como que hasta acá puedo llegar porque es el lugar al que pertenezco por no haber estudiado, digamos. Eso me ¡Wow! había Eso condicionado es bastante. fuerte, hermano. Eso es muy, muy fuerte. Y, y a muchos les pasa. O sea, a muchos les pasa y vos hoy sos un ejemplo para esas personas. ¿Y qué fue lo que cambió? ¿Qué fue lo que cambió? ¿Qué fue lo que hizo que quizás en esa invitación, creo que fue un punto de inflexión, vos nos dirás? No sé si habías leído o recibido cierta información antes o a partir de ahí en cuanto a ciertos libros que a veces, ¿no es cierto?, nos expande y decimos, claro, esto es. Pero, ¿qué provocó ese punto de inflexión? ¿Qué provocó que cuando escuchaste ese negocio después de años en esa situación, enfrentándola con la actitud correcta, pero con muchas creencias limitantes que quizás en el proceso futuro es como que uno las termina de Sí, reconocer? sí. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó en ese punto de inflexión? En realidad el proceso fue, me estaba costando tomar la decisión de ir a escuchar la reunión, pero en mi proceso yo había estado 3 años antes de empezar a emprender de manera digital o de aceptar esa invitación, había estado emprendiendo una marca de ropa. La tuve durante 3 años, fue bien, digamos, o sea, fue algo que fue positivo. Y en ese proceso muchos emprendedores se me acercaban y me decían, vos que sos emprendedor, tenés que leer un libro que se llama Padre Rico, Padre Pobre. Yo siempre fui una persona como con mucho ego, muy criticona, y como decía, padre, yo no necesito leer ese libro, soy encargado de personal, tengo mi marca de ropa, vivo solo, y era como que sentía que no lo necesitaba. Y cuando voy a esa reunión que tomo la decisión de ir, se nombra el libro Padre Rico, Padre Pobre, lo que escuché me hizo sentido, hice muchas preguntas para ver si realmente era algo cierto o falso. Cuando me di cuenta que era algo cierto, habían nombrado ese libro que ya me había venido resonando en mi mente durante algunos años, y tomo la decisión, no me gustaba leer, pero tomo la decisión de escucharlo en audiolibro. Y en mi trabajo podía usar auriculares y el audiolibro dura como 8 horas y media. Entonces en un día de trabajo me escuché el audiolibro. Wow. Y salí del trabajo yendo a mi casa que vivía a 2 cuadras, reflexionando en lo que el libro decía, y ahí fue cuando realmente tomé la decisión. Si bien escuché la oportunidad y era algo que me hacía sentido, tomé la decisión de comenzar cuando caí en toda la información que el libro Padre Rico, Padre Pobre me decía. Gracias, Agu, por lo que estás compartiendo, porque sin dudas es un ejemplo, ¿no? Para todos los emprendedores que están escuchando también este podcast. O sea, sos una persona que a los 17 años se independizó, como decíamos recién. O sea, es algo impresionante y ahí viene obviamente ese punto de inflexión de años emprendiendo sin ser tan consciente de muchas cosas, pero
muy resiliente y buscando también ese crecimiento que fuiste ascendiendo, fuiste mejorando, quizás sin cierta información que ahora me imagino que viene en esta próxima etapa, ¿no? Que marca como un antes y un después, ¿no? Marca un antes y un después y ¿qué fue lo que genera ese punto de inflexión en tu proceso en donde decidís emprender de forma digital, decidís tomar una decisión que, como sabemos, es una decisión que lo cambia absolutamente todo? Contame un poquito ahí de ese proceso del emprendimiento tradicional, del independizarse, de los retos, los desafíos y ese punto o esa invitación que lo cambia todo, ¿no? Tal cual como vos lo decís, mi primer proceso fue como en ese emprendimiento tradicional, que fue en la marca de ropa, y muchos emprendedores se me acercaban a nombrarme un libro. Vos tenés que, me decían, vos que estás emprendiendo tenés que leer el libro Padre Rico, Padre Pobre, y yo siempre fui una persona como con mucho ego que no aceptaba consejos de otras personas, simplemente por ego, y decía, yo no necesito leer este libro, además Padre Rico, Padre Pobre, el título no es muy llamativo, y cuando voy a esa reunión, se nombra, más allá de escuchar toda la información, yo conecté y demás, pero no tomé la decisión de comenzar como tal, pero sí se nombra ese libro y yo empecé a encajar algunos puntos y me di cuenta que había una información que no estaba adquiriendo y tomo la decisión, al otro día no me gustaba leer, pero al otro día tomo la decisión de escucharlo en audiolibro. Creo que el audiolibro dura unas 8 horas y media aproximadamente y lo escuché en todo un día de trabajo y viví a la vuelta a 2 cuadras y esas 2 cuadras fueron como las cuadras que me ayudaron a hacer un clic. Fue repensar o replantearme ciertas cosas que el libro decía. Una de las cosas que marcó que decía que la gente rica no intercambia tiempo por dinero, sino que busca una forma de hacer que el dinero trabaje para ellos. Y eso marcó un antes y un después para mí. Wow, increíble, increíble. Es un libro que ha marcado la vida de muchos emprendedores, ¿no? Y impresionante cómo también me ha pasado, ¿no? Mi mamá me acuerdo que me decía, me insinuaba este tema de leer, pero era el leer novelas o Harry Potter, ¿no? Libros del colegio. Claro, y yo decía, no, pero no me gusta leer, pero una vez que lees o escuchás un audiolibro como estos, es como un clic muy fuerte. Y entonces, claro, o sea, ahí es donde vos tomás una decisión que lo cambia absolutamente todo. Absolutamente todo. Y una persona que venía de un proceso, ¿no? de crecimiento, de un joven que se independiza con una actitud. Y me imagino que en ese proceso también, no sé, el entorno, tus amigos, algunos apoyan más, otros apoyan menos. Y encima iniciás en un modelo de negocio bastante juzgado, criticado, ¿no? Que creo que compartimos un poco de esa misma experiencia también. Pero ¿cómo fue tu comienzo? O sea, ¿cómo fue tu comienzo dentro de este mundo del emprendimiento digital? A la par, que es algo muy distinto a lo que venías haciendo con la marca de ropa, con el trabajo, etcétera. ¿Cómo comenzaste? ¿Cómo fue ese proceso? Contanos un poquito. En octubre del 2019, luego de escuchar el libro, el audiolibro, yo me junto con mi amigo, le comento que sí quiero comenzar en el negocio, pero en ese momento no tenía el dinero, la inversión era algo de $230 y no contaba ni siquiera con $5, nunca en mi vida había tenido dólares, pero necesitaba el dinero para poder comenzar. Y mi amigo me dice, bueno, en ese eran como 10.000 pesos argentinos. Me dice, tengo una solución. Si no tenés todo el dinero, conseguite una parte y vamos a hacer una cosa. Hay una estructura, conseguite a 2 personas, tráeme 2.000, conseguís a 2 personas que pongan 2.000, te vas con 6.000, etcétera, etcétera. Inocente, yo digo, buenísimo, acá hay una oportunidad para yo poder conseguir el dinero, inclusive si lo duplico, mis amigos también van a poder conseguir el dinero y demás. Entonces, bueno, le hablo a mi mamá, le hablo a mi hermana, le hablo a mi primo, le hablo a mi hermano, me dan 2.000 pesos cada uno, que en ese momento quizás serían como $50 el día de hoy, y me dan el dinero. Cuando me dan el dinero yo llego a conseguir toda la totalidad para poder hacer la inversión, comienzo en el negocio y en el proceso como que esa mandala que mi amigo mismo había formado, la había inventado él, se traba, no funciona, mi primo me empieza a decir que dónde está la plata, que me estafaste, que esto, que el otro, pero conseguí el dinero básicamente siendo un inocente, pero con una mandala. No, qué locura. O sea, la carrera de Agustín Nicola comienza con un mandala inventado por el amigo, buscando, o sea, dándole como soluciones de una forma un poco rara para que las personas ingresen al negocio real al cual te habían invitado. Es una locura. Eso nunca lo había escuchado. Es una locura. Gracias por compartirlo, obviamente, la confianza, porque aparte es como uno, claro, inocente 100% en ese proceso y bueno, es lo que
la manera en la que se pudo resolver. Resolvimos. El tema es que, claro, yo me imagino, resolviste de esa manera, pero ¿cómo quedó ahí esa situación con la mamá, el papá, el amigo, ¿no es cierto? Porque, claro, ahí, listo, se termina resolviendo eso, comenzaste en el negocio legítimo, ¿no? Claro, por así el negocio decirlo. legal. ¿Cómo fue ese proceso? Mi mamá, mi hermana y mi hermano como que lo aceptaron y lo dieron por perdido, pero mi primo estaba bastante cargoso, como que él quería sus 2.000 pesos y su ganancia y demás. Sin embargo, yo lo dejé pasar, pero luego de eso, cuando tomo la decisión de iniciar, el proceso de mi lanzamiento, mi inicio fue como demasiado sencillo. Mi amigo me hizo escribir en un papel qué es lo que yo quería alcanzar, hacer una lista de contactos y al otro día hacer invitaciones para presentar la oportunidad de negocio. Sin experiencia, sin saber, él tenía 20 días en el negocio y la razón por la cual él me hace hacer esto es porque él necesitaba que le quede la membresía gratis, entonces me ayudó a resolver ahí 6 días antes de que se le venza. Comenzamos y bueno, uno siempre las primeras personas que invita son como de su círculo. Y ya al invitar a mi primo, invitar a mi hermana, invitar a mi mamá, lo hice, pero era como, ellos estaban 100% reacios a ese tema porque ya los había invitado a algo que no había Creían que era funcionado. más de lo mismo. Agustín, otra pirámide. No, Entonces, claro. fue como bastante duro, pero al mismo tiempo siento que el rechazo no fue una limitación para mí porque ya había vivido la etapa en la que me fui a vivir solo, donde mi tía me decía no te vas a poder mantener, vas a tener que volver a vivir con tu mamá, y a su vez también cuando empecé a emprender con la marca de ropa muchas personas me juzgaban de que no tenía mentalidad de emprendedor, de que yo era un empleado, etcétera, etcétera. Entonces como que el rechazo en cierto modo no me afectaba, digamos, simplemente yo quería llegar al objetivo que quería, digamos. Qué importante eso, ¿no? Porque muchos emprendedores ante esas situaciones de rechazo de una persona que te tira la negativa, como se le dice, muchos se frenan, ¿no? Muchos se frenan y veo cómo en tu proceso, en esa parte más tradicional o en esa primera instancia, fuiste formando un carácter y una mentalidad que posteriormente te sirve para el rechazo de esta segunda etapa, ¿no? 100%. Y en esta segunda etapa, Agus, o sea, ¿cómo fue el proceso? ¿Cuánto tiempo te llevó tener resultados? ¿Y cómo afrontaste ese primer proceso, ¿no? ¿Cómo fue? Mi proceso fue muy duro. Primero que en el 2019 la tecnología o los negocios digitales no estaban como tan visibles como ahora o eran tan comunes. Entonces la gente era como un poco reacia a ese modelo de negocios. Sin embargo, yo compro una cuenta de Instagram con más de 10.000 seguidores, se llamaba Goles de River, nada que ver. La gente que seguía esa cuenta eran fanáticos del fútbol. Yo la transformo por completo, le cambio el nombre a Emprender Argentina, empiezo a subir contenido de valor y a promocionar mi negocio. Y a los 10 días consigo un primer cliente desde Buenos Aires, sin conocerme, me envía el dinero. Yo empiezo a aceptar que era como demasiado fácil, digo, listo, en 30 días ya estoy ganando 1.000, 2.000 dólares por mes, dejo mi trabajo, etcétera, etcétera. Sin embargo, esta persona después nunca me contestó, pagó, nunca me contestó. Y durante 7 meses, siguiendo la constancia, el trabajo, siempre tuve una ética de trabajo muy, muy dura y buscaba la manera de trabajar. O sea, para mí el quemar la lista de contactos nunca fue una excusa, porque fue redes sociales, ok, Facebook, me meto a grupos, hablo, mando mensajes y fue buscar alternativas. Y durante 7 meses lo hice y honestamente no creo que hubiese dejado si no hubiese sido que en un momento me junto con una persona y le digo estoy muy frustrado porque ya había vendido mi cámara de fotos, mi canoa, mi bici, la mesa de ping pong. O sea, había agotado todos los recursos para pagar mi mensualidad, que eran como de $175. Seguía viviendo solo, entonces era pagar el alquiler, pagar la mensualidad, se me hacía muy duro. Y más duro se me hacía en ese momento, si bien el rechazo como que nunca nunca fue una dificultad para mí, pero sí se me hacía duro el hecho de que yo a mis amigos los había invitado a un negocio millonario y ellos me decían, ¿y dónde está el dinero? 7 meses que no estás ganando dinero y ya cada vez tenés más cosas. Sin embargo, cuando me junto con esta persona, me dice, mostrame tu agenda. Yo tenía una agenda física, le muestro ese día, había hecho como 6, 7 Zooms, 6, 7 reuniones. Y me dice, fantástico, o sea, lo único que tienes que hacer es seguir acumulando. 20 días después de eso llego a mi primer calificación ganando $150 por mes con un equipo de 3 personales. 20 días más tarde o 30 días más tarde llego a una calificación de $600 mensuales y 30 días más tarde estaba ganando $1.000 por mes, un resultado que nunca antes había tenido en plena pandemia, trabajando en internet desde mi casa. Y todo eso fue gracias al acumular Wow. y acumular. Importante. Quiero hacer un parate acá porque ahí hay muchas claves en ese proceso que van a aportar mucho valor a las personas que están escuchando.
yo soy consciente de la disciplina de Agustín. Yo soy consciente del ritmo de trabajo de Agustín y claramente ese ritmo de trabajo de hoy viene de un pasado con mucha disciplina, mucho autoconocimiento también para tener esa disciplina. Ahora, ¿qué fue lo que te hizo aguantar 7 meses sin resultados? ¿Y por qué te pregunto esto? Porque esa persona que llega y te dice eso en ese punto de inflexión que te lleva a 600 y a 1000 y demás, llega a los 7 meses. Pero la mayoría de las personas tiran la toalla en ese proceso. ¿Qué fue? ¿Qué sentís hoy que fue eso que te permitió mantener en el camino por más que no haya resultados? En donde muchos desisten, vos continuaste. Y ese continuar te llevó a un punto en donde, bueno, aparece una persona, pero ¿qué fue? Brutal. O sea, yo creo que número uno estaba... la historia es así. Cuando yo empiezo a trabajar en la fábrica de ropa, 3 años más tarde me pongo una marca de ropa. 2 años más tarde mi jefe vio que la marca estaba creciendo y me propone la posibilidad de asociarnos, de armar una sociedad. Cuando armo la sociedad yo paso a ser empleado de mi propia marca de ropa, tomo la decisión de romper la sociedad y esa relación que tenía con mi jefe se rompe por completo. Pasé a ser como el empleado más querido a ser el empleado más odiado. Y ahí empecé a entrar en un rol en el que estaba cansado de recibir órdenes, de trabajar en relación de dependencia, más lo que leí el libro Padre Rico, Padre Pobre y demás. Y yo había tomado una decisión y era emprender para ganar dinero para dejar mi empleo. O sea, nada más. Entonces era, yo quiero emprender para ganar dinero y quiero dejar de trabajar en relación de dependencia. Entonces, mi objetivo o mi mente estaba con el fin ahí, es dejar de trabajar, o sea, yo quiero dejar de trabajar en relación de dependencia. Y había visto videos de personas que estaban construyendo un estilo de vida increíble y yo me visionaba ahí, pero por sobre todo me visionaba libre, sin trabajar en relación de dependencia. Entonces yo considero que una de las cosas que me permitió no rendirme en ese proceso fue el hecho de querer, de mi deseo ardiente de dejar de trabajar en relación de dependencia. Y número dos, yo siempre fui una persona como que se destacó por pocas cosas, digamos, pero también fui una persona como que siempre fue opacada en muchas otras cosas. Entonces mi deseo de sobresalir en ese momento era demasiado grande, digamos. Wow. Entonces yo quería construir resultados para decir, acá estoy y sí puedo hacerlo, digamos. O sea, no importa el no terminar el colegio, no importa si venís de una familia de escasos recursos, sino acá estoy, digamos. Entonces esas dos cosas creo que fueron claves. Impresionante, impresionante porque vos sos una persona que quizás esos paradigmas o creencias limitantes que te impusieron en esto que contabas antes, ¿no? De hay que estudiar para ser alguien y tener resultados. Y claro, quizás el sentir que no terminaste la secundaria es como no terminé la secundaria, no voy a ser alguien, etcétera. O sea, ahí venciste muchas resistencias. Y claramente en ese proceso de esos meses donde no había resultados, había un porqué muy fuerte, podríamos decirlo quizás con un dolor, entre comillas, Tal decir, cual. quiero dejar esto. Y tenías una visión clara de que, o sea, creías, ¿no? O sea, tenías una creencia en vos y en el proyecto en el que estabas de decir, esto me saca de ahí, punto. Siento que Y inconscientemente apliqué principios de éxito. Hay wow, deseo, wow, deseo. wow. Y voy a eso porque empezás a tener resultados, empezás a ganar tus $1000, tus $2000, empezaste a vivir otro estilo de vida. Obviamente eso habrá aumentado también tu autoestima, tu creencia. Terminaste, ¿no? de dejar esas cosas del pasado. ¿Y a partir de ahí qué? O sea, a partir de ahí qué pasó con ese Agustín que venía de todo ese proceso y entraba en un punto de inflexión de, uff, se te infla el pecho, ¿no? ¿Qué Siento, pasó a partir de ahí? siento que acá tengo una gran enseñanza para dejar y es que cuando yo llego a los $1000 mensuales, había dejado mi empleo, tomo la decisión de renunciar. Fue una de las sensaciones más lindas el hecho de que un día mi jefe me llame para ir a trabajar porque estábamos en pandemia. Voy a trabajar, llego tarde y me dice otra vez, llegando tarde, hace 5 meses que no trabajamos. Le digo, no vengo a trabajar, vengo a hablar con vos. Subo a la oficina y le digo, quiero renunciar. Me dice, hagamos un arreglo, había estado trabajando durante 6 años. Le digo, lo único que quiero es dejar de trabajar, no me interesa, le di la mano y me fui. Y eso fue súper satisfactorio para mí, estaba ganando $1000 por mes y demás. Y todas esas situaciones me aumentaron el nivel de ego. Entonces, en ese momento yo creo que lo que me llevó ahí fue una ética de trabajo fuerte y desarrollo personal. Todos los días escuchaba audios, todos los días me conectaba a una radio en vivo que teníamos, todos los días leía ciertas páginas del libro, etcétera, etcétera.
Y cuando llegué a $1000 era la primera persona en mi ciudad en tener ese resultado. De hecho, estaba ganando más que mi línea de auspicio, la persona que me había auspiciado. Y eso me dio como cierto nivel de ego. Dejé de educarme, dejé de ejecutar las acciones. Empecé a aceptar como un rol en lugar de liderazgo de jefe, a darle órdenes a las personas que estaban en mi equipo. Y eso me llevó a pasar de un equipo de 34 o 35 personas a tener 2 personas activas. En ese momento pasé a ganar $1000 a ganar 0. Ya no tenía mi trabajo, tenía que pagar el alquiler, estábamos en pandemia. Y eso fue muy duro y también fue otro punto de quiebre, digamos. ¡Wow! No, esto es impresionante, hermano. Esto es impresionante. Este podcast va a servir muchísimo y qué proceso, ¿no? Qué proceso y claro, es como que lo pongo con estas palabras, no sé, vos me dirás, pero es como que quizás sentiste que llegaste, Tal cual. ¿no? Y cuando uno siente que llega y deja de lado lo que hizo para llegar hasta ese punto y seguir avanzando, es como que la vida te da un par de cachetadas, ¿no? Quizás, ¿cómo sentiste eso? ¿Cómo sentiste ese momento? Porque es como, estoy en cero de nuevo. Tal cual. ¿Cómo te sentiste ahí? Quiero identificar cómo te sentiste en ese momento. Yo creo que lo que me hizo generar eso fue que yo me sentí producto terminado, como que ya está. Mi objetivo era dejar mi empleo. Entonces fue como que, ok, nunca, después de dejar mi empleo no me puse otra meta o otro objetivo. Entonces ya dejé mi empleo, ok, hasta acá llegué. Sin embargo, quería ganar más dinero, pero dejé de hacer las acciones que me llevaron hasta el lugar donde había llegado. Pero después fue súper frustrante el hecho de ver cómo en mi back office bajaban los números de $1000 mensuales a 600, en ese caso eran pagos semanales de 250 a 150, de 150 a 37,50, a tener 2 personas activas, que me acuerdo haber hecho un Zoom y salir del Zoom, abrir mi back office, ver que tenía 2 personas activas y lo único que quería era volver a cero de nuevo y volver a empezar, sin saber cómo hacerlo. Era como que mi sentimiento, que se vayan todos y lo vuelvo a hacer de nuevo, digamos. Wow. Y de todas maneras fue súper duro y me había costado nuevamente, o sea, en ese proceso me había costado mucho volver a escuchar la voz de mi línea de auspicio, que era la persona que me había ayudado mucho en ese proceso. Y en un momento me sinceré con él, nos juntamos, me acuerdo, a comer una hamburguesa, tenía una pizarra en mi casa. Nos juntamos con una hamburguesa y le dije, mirá, o sea, dejé de aprender. Él me dijo cosas que sentía, yo le dije cosas que sentía. Agarramos la pizarra, dibujamos un par de cosas, plan de acción, y volví a hacer las acciones que me llevaron al resultado. Y 40 días más tarde estaba con una organización de 80 personas en $2000 mensuales. Esto es impresionante. Esto es impresionante porque cómo reconoces esa actitud que te lleva a ir para abajo nuevamente. Y hay algo clave, y te lo digo también desde el proceso de muchos años conociendo esto. Muchas personas desisten en esa etapa en la cual vos aguantaste 7 meses. Y muchas personas desisten en esa etapa en la cual volvés a arrancar. Tal cual. No todos están dispuestos a volver a arrancar. Y permitime decir algo porque siento en lo que me compartís un punto clave. En esa charla con tu línea de auspicio, con esa persona que quizás habías perdido, ¿no? Un poco esa comunicación y demás, siento que te mostraste vulnerable. Siento que dijiste, hey, es esto, estamos acá. O sea, reconozco dónde estoy, reconozco el error, me muestro vulnerable y a partir de ahí vuelvo, ¿no? Vuelvo a hacer lo que hacía que me llevó al resultado. ¿Cómo viviste ese proceso? O sea, ¿qué fue ese punto de decir, bueno, voy a comunicarme en función de la realidad que estoy viviendo? Eso fue clave. Yo siento que esta persona me ayudó un montón. Fue la persona que me presentó la industria y me ayudó un montón. Gracias a él construí ciertos resultados y, y simplemente me di cuenta que había dejado de aprender de esa persona, digamos. Si bien él no es que tenía como un nivel de conciencia más elevado, sino que nos complementábamos entre los dos, digamos. Y en ese momento yo como que aumenté mi ego y dije, ok, yo puedo ir solo. Claro. Y me di cuenta que no funcionaba así, digamos. Y en mi proceso me fui dando cuenta también de muchas cosas de la industria, que funcionaba en equipo, que no se trataba de ego. Entonces aceptar todas esas cosas fue como que tengo que quitarme la máscara, o sea, demostrarme realmente quién soy. Y nos sentamos a hablar, o sea, fue como que nos sentamos a hablar y vamos para adelante. Qué lindo. Entonces, nada, siento que es eso que vos dijiste que es la palabra vulnerable. Siento que es muy importante el hecho de dejar el ego a un lado en ciertas situaciones, mostrar la parte humilde o sea, soltarse, ser vulnerable ante algunas situaciones, digamos, siento que es fundamental. Gracias por compartirlo porque
muchos no hablan de esos procesos. Es muy, muy fácil hablar, no, me fue bien y gano acá, gano allá, etcétera, etcétera, crecimiento, pero en realidad estos son los puntos que hay que hablar y son los puntos que terminan siendo un ejemplo para otras personas, porque uno cree que el emprendimiento es así y en realidad No lo es así. es. Y la clave es cuando estás acá, qué pasa cuando estás acá. Tal cual. Y te felicito por poder comunicarlo y por traerlo a este espacio y hacerlo consciente en tu vida, en esa parte del proceso, ¿no? Y ahí vuelve la Agustina a $2.000. Y a partir de ahí, obviamente, no, ya en otro nivel de conciencia, imagino que cuando llegás ahí no cometés el mismo error que antes y bueno, Pero contanos cómo cometo otros siguió. errores. Cometés otro error. Cuente. En realidad, después de esa charla tenemos una llamada donde se lanza un retiro de liderazgo a México. Nunca en mi vida había salido del país, no conocía el agua clara, nunca me había tomado un avión. Cuando salgo de esa llamada lo llamo a Tommy, en ese momento es la persona que me presentó el negocio, y le digo, voy a vender el auto y voy a hacer lo que sea que tenga que hacer para calificar ese viaje. Entonces en ese momento al otro día lavo el auto, tenía un auto de mi viejo medio que me había regalado ahí un poco, lavo el auto, lo saco fotos, lo publico, una semana más tarde lo vendo. Y fue venderlo y utilizar todo el dinero en inversión para el negocio. Empezamos a firmamos una cierta cantidad de personas, empezamos a crear historias de éxito en el equipo, viajamos a México, una experiencia increíble. Gracias a eso que viví también en México, me acuerdo que estábamos ahí haciendo tipo snorkel en un arrecife de corales y teníamos una persona en la línea de auspicio y nos dice, esto es una probadita del estilo de vida que se merecen por el resto de su vida. Y eso me marcó un antes y un después, dije, esto es lo que me merezco. Porque bueno, después vienen otros procesos, luego de eso me quedé como en un estancamiento entre 600, 1000, $1.500, el emprendimiento siempre no es lineal, sino que genera altos y bajos, y me presentan la oportunidad de hacer una inversión en una compañía que estaba generando rentabilidades y que había ciertas personas que estaban viviendo un estilo de vida que habían estado en mi mismo lugar, pero que en esa compañía estaban viviendo un cierto estilo de vida en Dubái, con Lambo, vistiendo ropa Gucci y demás. Y eso estaba bueno y a mí me llamaba la atención y me conecto una llamada, me presentan la oportunidad de negocio, me cierra por todos lados, más me cierra que me dicen que, o sea, realmente yo estaba estancado y para tener resultados diferentes tenía que hacer cosas diferentes. Tomo la decisión, de hecho, en ese momento solo una persona toma la decisión de irse conmigo, pero después al final no construyó conmigo, que fue Rubén, una persona muy importante también en el proceso. En ese momento los dos nos vamos de la compañía en la que estábamos, él toma otro camino, yo lanzo esta otra compañía. Durante 4 meses, esto es clave porque a mí me han de hecho un derrame súper importante con la posibilidad de construir solamente una organización. Construí muy poco, ¿no? O sea, había algo que me estaba trabando en el proceso. Viajo a Panamá, escucho a referentes de la industria, a mentores, etcétera, etcétera. Y luego de viajar y vivir todas esas experiencias, se me expandió la conciencia a otro nivel. Quería alcanzar esos resultados. 4 meses más tarde, la empresa empieza a presentar fallas. La empresa desaparece. Si bien yo había reclutado pocas personas, pero lo que más dolor me causó en ese momento fue haber conocido el lado oscuro de la luna o el lado oscuro de la industria de redes de mercadeo. Ver personas vendiéndose por dinero. Y eso para mí fue muy duro, volver a empezar otra vez y es como que otra vez en el mismo lugar, pero esta vez no por ego, sino por malas decisiones y por no escuchar a las personas correctas. Entonces, estar de nuevo abajo, teniendo esa imagen o esa máscara que me había puesto de que mi mamá creía que era el emprendedor de mi familia, de que mi papá estaba orgulloso porque había dejado mi trabajo, de que mi novia estaba súper orgullosa también porque abastecía en la casa, etcétera, etcétera. De repente, en ese momento tenía $10 en mi tarjeta, estaba totalmente quebrado y fue una etapa súper dura durante 2 meses sin saber qué hacer. Me sumergí como en una oscuridad, tirado en el sillón, literalmente sin saber qué hacer. Y en ese momento me pongo una serie de audios de desarrollo personal, son 14 audios, y escucho el último, y el último habla como de afiliarse a un club de emprendedores. Entro al club, me logueo, valía $10, tenía $10 en mi tarjeta, última bala, le doy y me conecto a ese club y miro un video que se llamaba Cómo anular la presión financiera. Wow. Entre todo esto, en todo el proceso, o sea, sin tener ni siquiera para comer, yo me acuerdo en situaciones de mi novia decir, che, ¿y qué comemos hoy? No sé, pero ¿cómo no sabes? Es que no tengo plata. O sea, llegar en ese momento en el que mi novia tenía que pagar el alquiler, tenía que pagar la comida, fue muy duro para mí y lo que cualquier persona hubiese hecho, yo siempre digo es, o lo transformo en una frase,
Una de las razones por la cual la mayoría de emprendedores falla es por la tentación de abandonar a mitad de camino. Para mí lo más fácil ahí era rajar. Mi papá tiene una empresa de material de construcción, era ir a trabajar con él y ver qué podía hacer. Agarrar un empleo de nuevo y la verdad es que yo quería seguir, o sea, que sabía que había algo bueno también entre toda la malaria. Entonces tomo la decisión de afiliarme a ese club, miro ese video y una de las cosas que me marcó ese video fue que la única razón por la cual las personas se mantienen quebradas es por su ego, porque no asumen que están quebradas, no se animan a decirle a sus padres, no se animan a decirle a sus familiares, no se animan a decirle a esto, al otro. Yo digo, claro, o sea, al del alimento del perro le debo plata, pero no le dije que estoy quebrado. Mi novia está pagando todas las cosas de la casa, pero no le dije que estoy quebrado. Mi mamá cree que soy emprendedor, mi papá cree que soy emprendedor. Y ahí fue cuando me quité la máscara, me junté a hablar con mi papá, le dije, pasó esto, estoy quebrado. Me junté con mi mamá, pasó esto, estoy quebrado. Y la reacción, o sea, mi sentimiento fue liberarme de altas cadenas que me estaban pesando demasiado. Y la reacción de mis padres fue como, o de mi familia fue como, ok, no pasa nada, o sea, te ayudamos, ¿qué hay que hacer? Mi viejo me abrió las puertas para poder armar algo con él en el negocio. Mi vieja dijo, es normal, o sea, son cosas que pasan. Y desde ahí volver a empezar. Pero lo más importante de ese proceso fue como liberarme de las falsas caretas que tenía, digamos, y darme cuenta que estaba quebrado. Y algo que dijo esa persona en ese video fue: Elon Musk explotó 3 cohetes antes de llevar uno o antes de llevar uno al espacio. Donald Trump quebró más de 3 veces y las personas más ricas del mundo quebraron y lo hicieron público. ¿Por qué vos no te animás o sea, a admitir que estás en quiebra? Wow, fuerte. Gracias por compartirlo. Y no sé si, obviamente, sos consciente, pero es como que de alguna manera hay se repite, salvando las distancias, el momento en que te mostrás vulnerable con tu línea de auspicio. Nuevamente. Es una locura. En otro nivel, o sea, en un grado mucho más fuerte. Impresionante. Y ahí te sacaste todas las... O sea, la mochila, sentiste como el apoyo quizás que quizás necesitaba, pero creía que no lo tenía. Que no los tenías. Y a partir de ahí, o sea, y qué importante, o sea, qué importante esto, ¿no? Y destaco algo en vos que es clave. Con $10 en el bolsillo, quebrado, etcétera, buscar información, buscar conocimiento, mirar ese video que lo cambia absolutamente todo. O sea, y eso es una decisión también, eso es una actitud. Vos sos un guerrero, hermano. Vos sos un guerrero. ¿Y qué pasó a partir de ahí? Y a partir de ahí mi viejo me abre las puertas. Lo primero que necesitaba en ese video decía que si me dedicaba a las ventas iba a tardar un poco en conseguir efectivo, flujo de caja, que era lo que necesitaba en ese momento. Si empezaba un emprendimiento iba a tardar exactamente igual. Entonces hablaba de que lo más fácil para salir de la situación en la que estaba era como buscarme un empleo. Tenía muchas paradigmas negativas respecto al empleo. Dije, yo no voy a volver a tener un empleo. Sin embargo, me junto a hablar con mi papá y me dice, bueno, acá venía a atender y fíjate qué podemos hacer mientras tanto, y no tenía otra opción. Y empecé a sacar platita semanal, digamos. Entonces eso me ayudó a acomodarme económicamente, a darme cuenta de dónde venía también, de lo feo que era cumplir un horario y más con familiares. Entonces empecé a buscar nuevas oportunidades. Ahí me topo con otra persona, me invita a tomar un café. Esta persona fue clave en el proceso porque fue la persona que me hizo la conexión con vos. Me presenta una oportunidad de negocio, misma situación, sin rentabilidades, pero una oportunidad de redes de mercadeo. Me dan una organización enorme para construir solamente una organización. En ese momento fue mi salto cuántico en redes sociales. Empecé a hacer Zoom de lanzamientos con 100 personas, 150 personas, 200 personas, pero nadie se registraba, nadie compraba el servicio. Había algo ahí energéticamente y yo estaba yendo en contra de la pared. Y algunos meses más tarde, la compañía empieza a surgir ciertos inconvenientes. Los dueños medio que no sé qué pasa ahí, etcétera, etcétera. Se disuelve todo. Esta persona estaba en un retiro de liderazgo, vuelve a Córdoba, a mi ciudad. Nos juntamos y me dice, mira, bro, estuve hablando con Pablo, yo te conocí a través de redes sociales. Nada más, bueno, te había visto en Business for Home, eras muy nombrado en la industria, digamos. Y bueno, me conecta una llamada, me dice, hagamos una llamada con él para que él te comparta lo que estamos por hacer. Y en ese momento conectamos una llamada por WhatsApp, sin videollamada, llamada común. Yo te escucho y lo único que en ese momento escuché que me resonó fue que tenemos un propósito que es impactar la vida de 1 millón de familias, y me volvió el sentimiento que yo había sentido en mi primer compañía. Dije, wow, acá realmente hay algo más grande que solo ganar dinero.
Y yo ya había conocido los dos lados, el lado oscuro de las redes de mercadeo y el lado bonito, y opté por el lado bonito, que es el dejar un legado impactando positivamente en la vida de las personas. Qué importante eso, porque conociendo los dos lados, muchas personas cuando conocen el lado oscuro de cualquier profesión, desisten también muchas Tal veces, cual. ¿no? Pero quizás identificaste en esa conversación que podíamos volver a construir desde el lado de la luz, desde el lado bueno, ¿no? Y claro, y ahí hubo un momento en el cual empezamos de alguna manera a trabajar en conjunto, ahí fue cuando esa primera experiencia que nos une, que no fue directamente, ¿no? Porque Claro. hoy, y acá hay algo importante, pues también a partir de ese proceso hay nuevos aprendizajes y demás, y hoy estamos trabajando codo a codo y agradezco tanto por eso, porque sos una persona tan increíble y con la cual da gusto trabajar. Como dije antes, sos un ejemplo de lo que está bien en esta profesión. Pero hoy estamos juntos, pero no comenzamos juntos, sino que a través de otras personas, y ahí también hubo idas y vueltas, etcétera. ¿Cómo viste este proceso? ¿Cómo fue esa última etapa, ¿no? De la cual estamos hablando? Hay una frase que dice Steve Jobs en una convención que hace en una universidad, y uno de los puntos dice: no podés conectar los puntos viendo hacia adelante, solo podés conectarlos viendo hacia atrás. Y yo me empecé a dar cuenta que cada una de las decisiones, cada una de las cosas que había pasado, terminaban en un buen lugar, digamos. Si bien eran negativas, el hecho de volver a empezar para mí fue muy duro, y empezar otra vez y empezar otra vez, y he visto cómo cientos, si no es miles de emprendedores, en lugar de volver a empezar, se rajan, porque lo más fácil es rajarse antes que volver a empezar, dejar el ego a un lado y volver a construir. Y yo me di cuenta que, o sea, sé lo que quiero construir algo grande en esta industria, vamos a construir algo grande en esta industria, y yo no me iba a dar por vencido. Y en ese proceso no fue como que nos conocimos y ok, ya todo está hecho, vamos a construir y la reventamos, si bien esa era la visión, pero en ese momento la compañía no tenía ni un nombre, entonces había como ahí cosas medias o desafíos que iban a venir de por medio. En ese momento las personas que iniciaron o que habían armado como un gran movimiento empezaron a, a hacerse un lado de lo que estaban creando, y yo empecé a aceptar lo que había escuchado en algún momento en mi primera oportunidad, que es cuando se construyen las bases sólidas, solamente, o sea, se zarandea la tierra y tiene que quedar lo más firme para poder construir una buena base. Entonces yo me empecé a dar cuenta que personas se empezaban a alejar, pero yo sentía en mi intuición, mi sexto sentido, que era por acá, digamos. Y bueno, a lo largo del proceso personas se fueron, inclusive en ese momento mi línea de auspicio, la persona que me había conectado con vos, me junto a tomar un café, él ya venía como medio que sí, que no, que sí, que no. Y yo lo único que quería es una persona que también la respeto mucho y la quiero, porque me ha hecho esa conexión con vos y me ha enseñado un montón. Pero nos juntamos a tomar un café, él estaba un poco quemado y yo le dije: bro, lo que sea que tengas que hacer, hacelo, pero yo, o sea, tomo la decisión de seguir acá, seguir con Pablo, seguir con la visión que están construyendo. Y bueno, él toma la decisión de rajarse, digamos, de hacer otras cosas, y se dio la oportunidad de empezar a trabajar juntos. Fue como muy loco, pero acá estamos en Medellín grabando un podcast. Qué lindo, ¿no? Sí, sí, súper loco, pero Súper es loco. tan normal eso en estos procesos, en la industria, en esta profesión, en donde a veces le cuesta a muchos ver la oportunidad detrás de quizás un momento de caos, en donde quizás personas se van o toman otras decisiones. Ahí se abre una oportunidad y creo que en algún momento lo hablamos, porque hoy estamos trabajando en conjunto gracias a una decisión que vos tomaste de continuar y de confiar a pesar de que otras personas estaban tomando otro camino. Y fíjate cómo son decisiones, ¿no? Y creo que también de alguna manera, porque aquí y hemos vivido mucho este proceso del último año y medio en donde empezamos a darle muy fuerte a los principios de éxito. Y cuando digo muy fuerte, o sea, basamos todo en esos principios y comparto también que inclusive nosotros en el proceso formamos un club de autosugestión donde Agustín es uno de los guías y siento que algo provocó en nosotros, ¿no? Y la pregunta va más dirigida a qué fue lo que te hizo mantenerte en este proceso después de años, ¿no? Donde se repiten muchos patrones. De hecho, personas que se alejaron en ese momento, algunas se alejaron a un mandala. Sí, sí. Si conectamos el punto para atrás, Ya tenían ya experiencia. está. Era como, no, otra vez no. ¿Me Otra vez entendés? no. Como que la experiencia te dio la capacidad de discernir dónde sí, dónde no. Independientemente de los desafíos y obstáculos de cualquier empresa o camino. Pero siento que vos tomaste una, y eso es lo que admiro de vos, tomaste una decisión en función de principios de valores y de ética.
y de una construcción a largo plazo. Y contame un poquito de eso. Podría decir un montón de cosas respecto a esto. Creo que la razón por la que seguí es porque, número uno, me di cuenta que cada vez que tomaba la decisión de hacer otra cosa me llevaba a volver a empezar y me cansé de volver a empezar y volver a empezar y volver a empezar. Entonces siento que eso, número uno. Y número dos, en el año 2019 alguien creyó en mí, alguien me presentó la industria y el hecho de haberme presentado la industria cambió mi vida por completo. Empecé a desarrollarme de manera personal, conocí los principios de éxito, conocí personas increíbles. O sea, realmente la industria me cambió la vida y no hablo de a nivel monetario solamente, sino que me ha dado experiencias, me ha dado conciencia que en otro lugar no las hubiese encontrado. Entonces, hay oportunidades en las que se puede ganar dinero y hay oportunidades en las que se puede construir algo mucho más grande que dinero. Yo siempre digo que el que cree que el dinero hace todo, termina haciendo todo por dinero. Entonces yo acepté un modelo de negocio en el cual no solo se construyera en base a búsqueda de dinero, sino algo donde se pudiera construir un legado y impactar positivamente en la vida de las personas. Y fue con lo primero que yo conecté cuando hice la llamada con vos y de ahí no me muevo. O sea, fue mi visión, yo acepté por eso y acá estoy, digamos. Qué lindo y te felicito por eso, obviamente. Y Agus, ¿cómo, a ver, yendo un poquito a algunas últimas preguntitas, ¿no? O sea, ¿cómo ves hoy, después de todo este proceso, la industria, la profesión del network marketing? ¿Cómo la ves hoy y cómo la ves a futuro? O sea, ¿cómo ves lo que viene? Siento que la mala experiencia que yo viví la han vivido cientos de miles de emprendedores en la industria de redes de mercadeo. Algunos quizás con un nivel de conciencia un poquito más bajo, de entender que así funciona la industria y ya está. O algunos donde su primera experiencia fue una experiencia negativa y se quedan simplemente con eso porque es todo lo que conocieron. Y sí siento que desde que yo comencé en octubre del 2019 hasta hoy, 14 de noviembre del año 2024, la industria ha cambiado muchísimo y se ha distorsionado muchísimo con pirámides, poncis, personas que no son congruentes, personas que aparentan falsas realidades. Entonces, siento que todas esas cosas han hecho que la creencia en la industria se pierda demasiado y a su vez siento que no se puede seguir haciendo lo mismo que se vino haciendo durante todos estos años. Y no hablo solo del lado negativo, sino que para generar un cambio en la industria, siento que hay cosas diferentes que se tienen que hacer. Impresionante, siento lo mismo y obviamente hemos compartido mucho de esto y ¿sabés lo que más feliz me pone de esto? Es que personas como vos, independientemente de que hagamos negocios juntos, de que seamos amigos, o sea, lo digo de verdad porque lo siento, si no, no lo diría, o sea, la profesión y el mundo del emprendimiento digital requiere de personas como un Agustín Nicola que inspiren, que impacten y que a pesar de haber pasado por un montón de procesos sigan eligiendo, porque a mí me pasó, yo en un momento estaba en un punto donde o me retiro de esto o lo hago de por vida y tomo la decisión de dedicar mi vida a esto, independientemente de las situaciones y el contexto y demás, y vamos a transformar una realidad y a crear una nueva era y siento que eso también de alguna manera nos une y deseo con el máximo de corazón realmente que podamos construir negocios toda la vida juntos, ¿no? Independientemente de lo que depara el futuro y ojalá que así sea. Pero vuelvo a lo mismo, creo que esto va más allá y en el podcast pasado hablamos de la amistad también y hoy te considero un amigo porque me encanta que mis amigos sean como Agustín. Vos sos una persona que realmente valoro y que me aporta también mucho valor a mi vida y que me enseñás cosas todos los días. Y gracias por eso, gracias por la confianza. ¿No? Y cómo te ves a futuro, cómo se ve Agustín a futuro, independientemente, o sea, vinculado también a la profesión, a la industria, pero como persona, como ser humano. Yo siento que uno de mis propósitos más grandes el día de hoy es generar un impacto en mi familia, digamos. Entonces, mi visión a futuro como ser humano es ser un mejor hijo, ser un mejor novio, esposo, ser un buen padre. Y me visualizo habiendo construido un legado donde no solo soy reconocido por el dinero que gané, sino por las personas que ayudé. Y a su vez, mi imagen más grande a futuro es viajando por el mundo con toda mi familia, digamos. Venimos de un lugar como, si bien no es que fuimos como, o sea, muy clase baja, pero sí hemos pasado por momentos en los cuales nos ha faltado la comida. Y tengo hermanos de 16 años, tengo hermanos de 30 años, tengo hermana de 20 años también.
y no han salido del país y ellos no eligen esta profesión para hacerlo en su vida y no los entiendo, pero no los juzgo. Sin embargo, siento que estoy acá para hacerlo por ellos, digamos. Entonces me visualizo viviendo una vida donde haya construido un legado, inspirado positivamente en la vida de las personas y viajando por el mundo con toda mi familia. Está hecho, está hecho y gracias por todo lo que nos compartiste en este podcast. Sin dudas que persona que lo escucha a conciencia se va a llevar demasiado valor. Y tu historia es un ejemplo de superación, de resiliencia, de vencer patrones. Y va a inspirar, sin duda va a inspirar a muchísimas personas ilimitadamente. Y te lo digo también de corazón, contá conmigo en el proceso. Contá conmigo en el proceso y también estoy listo para seguir aprendiendo de vos, porque de eso se trata. Y jamás nos vamos a sentir producto terminado como Claro pasó que en no, esa... no va a volver a pasar. No va a volver a pasar. Qué lindo poder construir con un propósito, qué lindo es poder crear con personas como vos. Y me gustaría que dejes algún mensajito final, lo que quieras, lo que sientas para todas las personas que te están escuchando. Primero de nada, Pablo, agradecerte por tu amistad, agradecerte por invitarme acá al podcast. Realmente estoy muy agradecido de que estemos construyendo esto juntos. También te respeto y me siento orgulloso de la persona que sos, de estar construyendo junto a tu lado. Así que gracias, de verdad. Vamos juntos en esto, construyendo ese propósito. Y un mensaje que dejar, yo siento que, como lo dije anteriormente, una de las frases, una de las razones por la cual la mayoría de emprendedores falla es por la tentación de abandonar a mitad de camino. La clave está en no permitir que esa tentación te incite a abandonar a mitad de camino. No es fácil el mundo del emprendimiento. De hecho, es más fácil tener un empleo donde no tenés que asumir responsabilidades ni compromisos. Simplemente alguien te dice lo que tenés que hacer, lo haces y te pagan por eso, ¿ok? El mundo del emprendimiento no es fácil. Y no son 2 años, no son 3 años, es toda una vida. Así que recordá que una de las razones por la cual la mayoría de emprendedores falla es por la tentación de abandonar a mitad de camino. Wow, gracias. Mucho 777 en ese chat, increíble. Gracias, Agustín, por este espacio, por todo el valor que has aportado. Esto ha sido el episodio número 8 de este podcast Construye tu Libertad y qué lindo poder compartir este camino con una persona como Agustín, que como ya vieron es un ejemplo. Gracias, seguiremos aportando valor. Sigan a Agus, o sea, es una persona realmente con la cual se puede construir algo lindo, algo serio, algo sano. Y aquí estamos para seguir aportando valor. Así que gracias, Agus, estamos en Medellín y que se vengan muchos viajes Claro y a que sí. cumplir todos esos sueños. Claro Amigo, que sí. gracias. Un fuerte abrazo para todos. Nuevamente, felicitaciones también por todo su proceso y nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao. Let's go.